Muy buenos días, Javiera, Francisca, Luca, Constanza, Fanny, Mauricio, buongiorno, Nicolina. Ahí se están incorporando. Hola, profe. Están en lista de espera. Muy bien. Buenos días. Buen día. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Jueves 29 de abril, ya cerrando este mes, ¿sí? Ya cerrando este mes de abril, algunas informaciones. Bueno, seguramente les habrá llegado, o tal vez no, el mensaje del rector que indica que este semestre finalmente lo vamos a terminar de forma online, pero dependiendo de cómo estén las condiciones sanitarias, se va a priorizar que estudiantes de primer año y de segundo año puedan, si las condiciones sanitarias lo permiten, en el mes de junio poder desarrollar horas prácticas o actividades presenciales, dependiendo de cómo esté el- el panorama, ¿de acuerdo? Am, y también dependiendo si es que están en la región, si las condiciones logísticas ahí en ese sentido lo permiten, ¿de acuerdo? Bien, ayer cerramos todo lo que tiene que ver con este estudio de las propiedades de los líquidos y en la sesión de hoy vamos a arrancar con la unidad de sólidos, ¿sí? Es decir, toda esta, digamos, estado de agregación que se preocupa de estudiar la química en estado sólido, ¿sí? Ustedes buscan ahí química en estados sólidos, van a encontrar muchísimos libros en los cuales está toda la compilación del conocimiento de lo que significa entender y comprender la materia en este estado particular de agregación, que es el estado que mayoritariamente todos tenemos acceso a él, es decir, estamos rodeados por sólidos, ¿sí? Todo lo que tocamos, ¿sí? Todo lo que está al alcance de nuestras manos, ¿sí? Eh, de este estado de agregación en particular es el más conocido y observable, ¿sí? Y se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas y tienen una gran cohesión para adoptar formas, formas definidas, ¿sí? Em, Vamos a pasar a lo que es la presentación, ¿sí? Donde ahí tenemos varias ideas sobre las cuales discutir sobre este estado de agregación. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este curso, particularmente sobre este estado de agregación? Bueno, las estructuras, celdas, empaquetamientos, enlaces y los distintos tipos de clasificaciones de los sólidos, ¿sí? Moleculares, covalentes, iónicos y metálicos respectivamente, ¿sí? Y desde una primera lógica de clasificación, ¿sí? Respecto a las generalidades de los sólidos, nos vamos a encontrar con sólidos cristalinos y sólidos amorfos, ¿sí? Donde básicamente un sólido cristalino se caracteriza porque están idealmente dispuestos de forma regular y ordenada en una red, ¿sí? Es decir, forman redes, ¿sí? Así están ordenados y dispuestos de forma regular y ordenada los átomos al interior de este estado de agregación. Y los amorfos, prácticamente, donde estos poseen algún grado de orden, aunque la mayoría de ellos son básicamente mezclas de diminutos cristales, ¿sí? Es decir, diminutos cristales mezclados, ¿sí? De forma aleatoria nos da como origen un sólido amorfo, ¿sí? Y en este curso nosotros vamos a centrar más bien la atención en los sólidos cristalinos, ¿sí? Eh, y particularmente
dentro de la rama de los sólidos cristalinos aparece toda una rama de la química, ¿sí? A la cual ustedes pueden revisar y mirar, que se llama la cristalografía, ¿sí? Que se preocupa precisamente de ya profundizar y estudiar dichos sólidos, ¿de acuerdo? Y miren que seguramente ustedes conocen, los han tocado, los han visto, ¿sí? Cómo es que, por ejemplo, el caso del cristal que se encuentra en el centro, ¿sí? Que eso es básicamente óxido de silicio, ¿sí? Es decir, miles de millones eh, de, de partes, por decirlo de alguna manera, de óxido de silicio, ¿sí? Que se ordenan, que se agrupan y dan origen a lo que ustedes conocen como eh, cuarzo, ¿sí? El cuarzo básicamente es óxido de silicio y tiene muchísimas aplicaciones en el área de la óptica, ¿sí? Por ejemplo, los relojes, ¿sí? Los relojes a cuarzo utilizan un cristal de cuarzo para eh, todas sus, digamos, mecánicas. Y aquí lo más curioso y lo más interesante y lo más maravilloso de esto es que si a este óxido de silicio se le agrega un par de átomos de berilio, ¿sí? Vamos a tener a su derecha lo que se conoce como silicato de berilio. Y si este silicato de berilio lo cortamos en ciertos ángulos, vamos a tener lo que ustedes conocen como esmeraldas, ¿sí? Estas gemas preciosas. Y si al óxido de cuarzo, en vez de un átomo de berilio, se le incorporan algunos átomos o trazas de hierro, ¿sí? Vamos a tener lo que ustedes conocen como turmalina, ¿sí? Que también, dependiendo cómo se corte, ¿sí? También la podemos transformar en una gema de atractivo uso en el mundo de la joyería, ¿sí? Es decir, eh, esto es la maravillosa que nos ofrece la química, en particular del estado sólido, y en particular de la cristalografía, que aquí tenemos un mundo de posibilidades y de estudiar y de, y de encontrar lo hermoso que tiene nuestra disciplina en torno a este estado de agregación, ¿sí? Por ejemplo, acá en mi mano, ¿sí? Yo tengo acá un trozo también de eh, pirita, ¿sí? Sí, esto simplemente es sulfuro de hierro, ¿sí? También conocido como el oro de los pobres, ¿sí? O el oro de los tontos, am, porque tiene un color, ¿sí? Muy parecido, muy cercano, ¿sí? A el oro, pero en rigor simplemente es eh, azufre y hierro mezclado en una proporción 1:2, ¿de acuerdo? Y dentro de los sólidos cristalinos vamos a tener, ¿sí? Cristales iónicos, ¿sí? Es decir, sólidos que son prácticamente sólidos cristalinos, ¿sí? Vamos a tener cristales moleculares, ¿sí? Vamos a tener cristales covalentes y cristales metálicos, propiamente tal, ¿sí? Dentro de los cristales iónicos, ¿sí? Vamos a tener todos aquellos que forman sólidos, ¿sí? Producto de un enlace, valga la redundancia, iónico, cristales moleculares, donde el enlace que está ahí de por medio es un enlace, eh, más bien es una interacción de tipo molecular, ¿sí? Los cristales metálicos vamos a tener prácticamente ahí, como bien dice el término, interacciones producto de enlaces metálicos y finalmente cristales covalentes, ¿sí? Donde allí el enlace covalente básicamente es el que origina, ¿sí? Estas, digamos, tipo de cristales, ¿de acuerdo? Am, Vamos a estudiar cada uno de ellos ahora a continuación, ¿sí? Los cristales iónicos, ¿sí? Básicamente se caracterizan porque las fuerzas que mantienen unido, ¿sí? A un cristal iónico tienen su origen en la atracción electrostática entre sus iones constituyentes, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, ahí tenemos el fluoruro de litio, cloruro de sodio, cloruro de plata, óxido de zinc. Ahí tenemos la energía de enlace en kJ/mol, ¿sí? De cada uno de el enlace que está ahí comprometido, ¿sí? Es decir, los cristales iónicos forman estas unidades cristalinas, ¿sí? Donde la disposición de los iones es producto de alcanzar la mínima energía en la disposición que se encontrará el catión como el anión al interior de esta red, ¿sí? Miren, acá tenemos, por ejemplo, estas maravillosas fotografías de un cristal iónico más, o el sólido iónico más simple, más conocido por todos ustedes, que es el cloruro de sodio, o simplemente sal común. Acá lo que yo hice fue, tomé la sal común, que se puede comprar en cualquier supermercado, ¿sí? La disolví en agua caliente, ¿sí? Es decir, hice una salmuera, y esperé que poco a poco el agua se evaporara y volvió a recristalizar el cloruro de sodio formando cristalitos un poquito más grandes de lo que viene normalmente en la sal, que viene casi, dependiendo si están trabajando con sal fina, muy particulada, o si están trabajando con sal parrillera, que es un poquito más grande los cristales, ¿sí? Entonces, si se fijan, al recristalizar nos muestra la disposición cúbica, ¿sí? Que van a ocupar eh, los átomos, en este caso los iones de cloro y los iones de sodio, para volver a armar, ¿sí? La red, eh, en este caso cristalina iónica, del cloruro de sodio, ¿sí? Miren que, fíjense en la tercera imagen, ya más aumentada, ¿sí? Eh, los cubos perfectos que se forman, ¿sí? Donde la disposición del ion cloro y el ion sodio, ¿sí? Se van ordenando para alcanzar un mínimo nivel de energía, ¿sí? Las dos fotos primeras fueron tomadas con un celular, ¿sí? Si se fijan, eso es lo que puede hacer el zoom de sus respectivos celulares. Y la tercera foto, esto es lo que se llama, es una fotografía macro con un montaje, donde son ya, en esta imagen acá hay 12 fotografías que están unidas formando un sándwich, donde eh, con un, con un micrómetro uno coloca la cámara sobre el micrómetro y va acercando la cámara y alejando la cámara y tomando una foto. Entonces después con un software lo que uno hace es monta un sándwich que hace que mejore la resolución de toda la imagen, en este caso del cristal, ¿sí? Y uno puede apreciar ahí de mejor forma su estructura, ¿sí? Acá tenemos otra imagen, por ejemplo, acá tenemos un sulfato de cobre, ¿sí? Ahí no se logra apreciar muchísimo, pero también tenemos otro tipo de formación cristalina, ¿sí? Bien, ¿qué particularidades tiene los sólidos cristalinos iónicos? ¿Sí? Que sus puntos reticulares son ocupados por cationes y aniones. ¿Qué son los puntos reticulares? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué es lo que cuál es la energía reticular? ¿Se recuerdan? ¿Y de qué depende la energía reticular de un compuesto iónico? ¿Se recuerdan del repaso que hicimos de enlace hace un par de meses atrás? No sé, creo que no estoy bien, pero es como el espacio que hay entre el enlace, ¿o no? O algo así era. Claro, la energía reticular sí, es la relación existente entre las cargas de cada uno de los iones y la distancia intermolecular que hay entre ellos, ¿sí? Mientras mayor sea la distancia, menor va a ser la energía reticular. Y la energía reticular nos permite explicar, en el caso de los compuestos iónicos, su dureza, el punto de fusión, ¿sí? Entre otras propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, eh, los puntos reticulares nos van a indicar la distancia precisamente que va a ser ocupada por cationes y aniones, entonces es decir, normalmente allí en la red, dentro de la red, tienden a ocupar
una cierta distancia equivalente entre ellos, ¿sí? Se mantienen juntos, ¿sí? Por atracción electrostática, ¿sí? Y usualmente un sólido cristalino iónico se caracteriza por ser duro, ¿sí? Pero a la vez quebradizo, y tienen puntos de fusión bastante altos. Estamos hablando de 500, hacia arriba de 500 grados Celsius. Son malos conductores de calor y electricidad, ¿sí? O sea, no hay transferencia entre ellos de calor y electricidad estando sólidos, porque cuando les dejas caer una gotita de agua, ahí ya la cosa cambia y es otra la situación, ¿sí? Las características que tienen los sólidos cristalinos iónicos, ¿sí? Es que son frágiles al golpearlos. ¿Por qué? Porque cuando se golpean, ¿sí? Tal como aparece ahí en la figura, eh, ocurre que es producto de aplicar una fuerza, ¿sí? Los, eh, los iones, ¿sí? Eh, o cationes quedan alineados y quedan frente a sí mismo cargas idénticas, ¿sí? Y recuerden qué es lo que pasa cuando tenemos cargas idénticas que quedan frente una contra la otra. Lo que ahí ocurre es que, producto de la misma carga, se produce el fenómeno de repulsión, ¿sí? Equivalente, con lo cual esto provoca la ruptura, ¿sí? De, de, de dichos cristales, ¿sí? En consecuencia, los cristales se rompen, ¿sí? Muy fácilmente, ¿de acuerdo? Bien, preguntas sobre eh, sólidos cristalinos iónicos, Por ahora no, profe. ¿no? No, Ok. tampoco. Vamos al siguiente. Cristales covalentes, ¿sí? Básicamente aquí los átomos se mantienen unidos, ¿sí? Gracias a una red tridimensional generada por enlaces covalentes, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el caso clásico del grafito, ¿sí? Y del diamante, respectivamente, que tienen, están constituidos por los mismos átomos, es decir, carbono, pero con la diferencia entre el grafito y el diamante es que el grafito, los átomos están ordenados en una lógica de capas, ¿sí? Eh, mientras que el diamante forma una estructura más compleja, con un ordenamiento distinto, y esos ordenamientos les da a cada uno propiedades y características diferentes, ¿sí? Eh, presentan altos puntos de fusión y de ebullición, ¿sí? Son sustancias muy, muy, muy duras, ¿sí? Aunque también frágiles, ¿sí? Son prácticamente insolubles en cualquier tipo de disolvente. Ojo con eso. No, tampoco son buenos conductores de electricidad, excepto el grafito, que sí es conductor, y tampoco son buenos conductores de calor, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos ejemplos de cristales covalentes, ¿sí? El diamante, el grafito, la sílice, o simplemente conocido como óxido de silicio o cuarzo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ah, prácticamente insoluble en cualquier tipo de solvente, ¿sí? Por ejemplo, el sílice. ¿Dónde tenemos mayor ejemplo de, o cantidad de sílice que podemos encontrar eh, de forma natural? Acá en Valparaíso o en Viña del Mar. ¿Ideas? Yo había escuchado que en el jardín botánico había harto cuarzo. Sí, en el jardín botánico hay harto cuarzo, pero donde hay más hay cuarzo es en la playa, la arena. La arena blanca de Viña del Mar, de toda ahí, la playa Las Salinas, todo eso es óxido de silicio, todo eso es cuarzo, en pequeños cristalitos. Miles de miles de miles de miles de miles de millones de granitos de arena, todos esos son
óxidos de cuarzo, ¿sí? Y ustedes ven que la arena es prácticamente insoluble en agua, bueno, en lo que quieran poner la arena, no hay forma de disolverla, ¿sí? Bien, y aquí aparece un concepto que se llama alotropía, ¿sí? Que la alotropía es básicamente la propiedad que tienen algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el diamante, ¿no? ¿Sí? El grafito, ¿sí? Los nanotubos de carbono y la Buckerwald de carbono, ¿sí? Todas ellas, al final de cuentas, es carbono. Átomos de carbono ordenados en distintas formas, ¿sí? Pero, eh, pese a que están ordenados en distintas formas, sigue siendo carbono, ¿sí? No hay otra cosa, es solo carbono, nada más. Como están formados por un solo elemento, en este caso carbono, pero distintas estructuras moleculares, esto se conoce como alótropo, ¿sí? Entonces acá tenemos el átomo de carbono dispuestos en una celda, ¿sí? Una estructura que se repite siempre y lo conocemos como diamante. Acá tenemos de nuevo el átomo de carbono, pero estructurado, ¿sí? O ordenado en capas, ¿sí? Que lo conocemos como grafito, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, formando una red, ¿sí? De nanotubos, ¿sí? Recuerden que nanotubo el sufijo nano hace referencia a la escala, que en este caso es 1 por 10 elevado a la menos 9, ¿sí? Metros, ¿sí? Ese es el tamaño, básicamente, de lo que está ahí trabajando. Y las Buckerwald son, básicamente, nuevamente, esferas hechas de solamente átomos de carbono enlazados, ¿sí? Hay Buckerwalds de aproximadamente casi 60 o más átomos de carbono enlazados para formar estas, básicamente, esferas, ¿sí? Hoy en día está muy en boga el estudio de los nanotubos, ¿sí? Para el mundo de la electrónica, de la electricidad, para ir disminuyendo el tamaño, ¿sí? Eh, de los componentes, eh, para, de cierta manera, trabajar con máquinas más pequeñas, o hoy en día todo esto que está muy en boga en el área de la farmacología, el uso de, ciertamente, de nanobots que permitan llevar cierto tipo de cosas a eh, ciertas partes del cuerpo, o Pokeballs que también lleven en su interior cierto tipo también de sustancias que poder llevarlas a lugares específicos de nuestro cuerpo para que lleguen de forma íntegra hasta esa zona del cuerpo y puedan allí eh, reparar, accionar o lo que fuera que se necesite, ¿sí? Entonces ahí tienen todo un mundo también para, no sé, bioquímicos, químicos industriales que quieran dedicarse al mundo de la nanotecnología, ¿sí? Preguntas, consultas sobre sólidos cristalinos covalentes, Profe, yo tengo una consulta. ¿sí? O sea, por lo que tenía entendido, igual como que se están haciendo, como creando nanotubos, ¿no? ¿Sí? Por lo que yo tenía. Pero, Hace más de 10 eh, años que ya la tecnología de los nanotubos está instalada. pero se pueden crear también así, porque se pueden crear un nanotubo, también se puede crear grafito y diamante, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta ahí? O sea, es que como tiene el nanotubo son enlaces de carbono y bueno, Sí, grafito también, el diamante también, sí, ¿no se sí. pueden crear? ¿Tú dices crear nanodiamantes, una cosa así? O sea, no, el diamante en sí. O sea,
O Bueno, un hoy en ratito día tú puedes, o sea, hay empresas, sí, que se dedican a crear diamantes artificiales a base de temperatura y de presión. Es decir, toman un trozo de grafito y producto de aplicar mucha energía y muchísima presión, terminan transformando en diamantes. Por ejemplo, en Europa está muy de moda que hay empresas que toman a tu difunto pariente, lo someten a altas presiones y altas temperaturas y lo terminan transformando en una joya. Te lo cortan y todo lo demás y tú después te lo puedes colocar como un colgajo o como un anillo. Entonces, no sé, hay gente que anda trayendo a sus abuelos acá en forma de anillo en cada dedo, por ejemplo, producto de esto, Oh, ya. ¿sí? Ah, Es decir, el cuerpo humano, si bien es cierto, es 60% agua, pero el resto es, nuestro cuerpo tiene una gran cantidad de carbono, ¿sí? Y luego bueno, de pasar por un proceso de incineración, ¿sí? De transformarlo en ceniza, esas cenizas se toman, se purifican, se someten a alta temperatura y presión, sobre todo presión, y se terminan transformando eh, en una joya, ¿sí? gracias por... Bueno, ahí tienen ya que estamos en este tema de los emprendimientos, bueno, ahí tienen otro tipo de emprendimiento. No sé si acá en Chile tendrá mucha eh, éxito eso, pero ahí tienen a lo mejor un futuro emprendimiento. Eh, Tal vez como todo ese tipo de cosas se cruzan también con temas éticos y religiosos, tal vez en Sí, nuestro pues, país es más controversial. eh, sería más controversial. Pero a lo mejor a nivel de mascotas tal vez podría funcionar, tener al cachupín transformado en una joya que la andes trayendo después aquí colgando, podría ser alguna alternativa. Aunque también tendríamos todo el problema después de los lanzazos, ¿sí? Entonces uno anda con su cachupín ahí en el cuello y pues, te lo quitan, y después tener que irlo a recuperar ahí al Persa Bio Bio o a la Feria de las Pulgas de Valparaíso. Pero bueno, no sé. También Profe, sería como controversial. ¿Sí? ¿el grafeno también podría entrar en esta categoría? El grafeno, efectivamente también, ¿sí? El grafeno también. Bueno, el grafeno básicamente también son nanoestructuras, ¿sí? Que también tienen su origen en el carbono, ¿sí? Es decir, a ver si encontramos una foto de grafeno. Sí, también. Bueno, se considera de hecho el material del futuro, ¿sí? Donde eh, se está ciertamente empleando para el diseño de pantallas, ¿sí? Material para la defensa, ¿sí? Eh, y básicamente, bueno, ahí para baterías de larga duración, para cámaras fotográficas sensibles, cables de alta velocidad, ¿sí? Es decir, el grafeno efectivamente es el material del futuro y bueno, básicamente son disposiciones de, de los átomos de carbono organizados en un patrón, en este caso hexágonos, ¿sí? Eh, eh, que te daría otro tipo de propiedades, ¿sí? Es decir, serían ah, este tipo de ordenamiento, ¿sí? Que te permitiría tener otro tipo de propiedades. Pero efectivamente el grafeno sería otro alótropo, básicamente, eh, del átomo de carbono. Muy bien, sigamos. Sí, Perdón, hay algo que no me quedó muy claro. Dentro de los cristales covalentes encontramos esta característica de la entropía. sí, así es. Solamente dentro de esta categoría, entonces. Así es, sí. Ya. Cristales moleculares, ¿sí?
Es decir, básicamente, un cristal molecular, los puntos reticulares están ocupados por moléculas, ¿sí? Que se mantienen unidas por fuerzas de Van der Waals o enlaces puente de hidrógeno, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la cianamida, sería un ejemplo de un cristal molecular, ¿sí? Es decir, nuevamente, moléculas, ¿sí? Que se atraen por fuerzas de Van der Waals, es decir, fuerzas de Kisson, fuerzas de London, de dispersión de London, ¿sí? Básicamente las moléculas aquí se mantienen unidas por interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, ¿sí? Fuerzas de dispersión de London, ¿sí? Y la gracia que tienen los cristales moleculares es que, como están formados por un conjunto de moléculas unidas entre sí, mediante fuerzas intermoleculares, cada molécula mantiene su propia identidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener cristales moleculares apolares, ¿sí? Y cristales moleculares polares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un cristal molecular apolar sería, por ejemplo, el yodo, ¿sí? El yodo sería básicamente un cristal molecular apolar, ¿sí? Es decir, miles de eh, moléculas de yodo que se atraen por estas fuerzas intermoleculares y forman este sólido cristalino molecular, ¿sí? Y eso permite explicar algunas propiedades en este caso del yodo, que permite, por ejemplo, sublimar, es decir, pasar de sólido directamente a gas sin pasar por la fase líquida, ¿sí? Eso se conoce como sublimación, cuando yo paso de un estado de agregación a otro sin pasar por el intermediario, ¿sí? Y lo mismo, el yodo gas solidifica directamente de gas a sólido sin pasar por líquido, por el estado líquido, ¿sí? Y Disculpe, básicamente, profe, ¿sí? perdonen, pero ¿a qué se refiere con propia identidad? No entendí eso. Claro, es decir, que cada molécula mantiene su propia identidad, se refiere que cada molécula tiene eh, su, su estructura, ¿sí? A eso se refiere que mantiene su propia identidad. Es decir, no es que la molécula vaya por el hecho de juntarse con otra molécula, con otra molécula, con otra molécula, para formar el cristal molecular, vaya a cambiar de forma. No, mantiene su misma geometría, por decirlo de alguna manera, y se va uniendo con las otras. A eso se refiere que mantiene su propia identidad. Ya, muchas ¿Sí? gracias. Súper. Y tenemos cristales moleculares polares, ¿sí? Por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿sí? En estado sólido, ¿sí? Eh, se estabiliza, ¿sí? Por la interacción entre momentos permanentes de las fuerzas de Kisson, ¿sí? Ejemplos más de cristales moleculares, ¿sí? Tenemos ahí el azufre, ¿sí? El azufre en estado sólido, ¿sí? Es de carácter rómbico, ¿sí? Son moléculas de prácticamente de 8 átomos, ¿sí? Que se enlazan entre sí como molécula, es decir, una molécula de azufre la constituyen 8 átomos, ¿sí? De azufre y se junta con otras moléculas de 8 en pares de 8. Tenemos también, por ejemplo, el fósforo blanco, ¿sí? 4 átomos de azufre forman una molécula de azufre blanco y se va uniendo a otras para formar allí una molécula. O sea, para formar en este caso, un sólido cristalino molecular. ¿De acuerdo? Cristales metálicos, ¿sí? Básicamente, un cristal metálico, ¿sí? Como el que tengo yo aquí en mi mano, que en este caso es la pirita, ¿sí? Simplemente aquí está, detrás de esto está el enlace metálico, ¿sí? Donde cada punto particular del cristal estaría ocupado por un átomo del mismo metal, ¿sí? Ahí tenemos en la imagen, por ejemplo, el galio, ¿sí? Tienen la particularidad de que aquí usamos la teoría del mar de electrones, donde cationes, ¿sí? Están rodeados por electrones y por tanto cuando uno golpea el cristal metálico, la nube de electrones evita la ruptura,
¿sí?, del cristal cuando los cationes, en este caso, puedan quedar confrontados, ¿sí? Es decir, la nube de electrones evita que el cristal se rompa, y eso le da su particularidad de que yo puedo seguir golpeando el cristal y puedo formar, bueno, láminas, o lo puedo estirar y puedo formar hilos o alambres, en este caso, el propio metal. ¿Qué características o propiedades tienen los metales? ¿Sí? Los sólidos cristalinos metálicos. Bueno, el brillo, ¿sí?, producto de la capacidad que tienen los electrones de la nube de electrones para captar y emitir energía electromagnética, ¿sí? Esto fue lo que estuvimos revisando con respecto al efecto fotoeléctrico, ¿sí?, donde electrones, ¿sí?, prácticamente escapan de la superficie, ¿sí?, y eso le da, bueno, las distintas cosas que hemos estudiado. Son excelentes conductores eléctricos, producto de la movilidad de electrones que hay ahí, ¿sí? Esto ya lo vimos a través de la teoría del mar de electrones y también de la teoría de orbital molecular, ¿sí?, donde básicamente los electrones se van moviendo, ¿sí?, entre la banda de valencia y la banda conductora, ¿sí?, siempre y cuando existan orbitales moleculares vacíos, ¿sí?, van moviéndose los electrones. Alta conductividad térmica, es decir, los electrones ceden parte de su energía interna cinética para calentar, en este caso, la red. Y bueno, tienen una alta meabilidad y ductibilidad, es decir, se pueden extender y formar hilos y láminas respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos la comparación entre una red cristalina, en el caso de un metal, ¿sí?, en la parte superior, donde vemos que si se golpean, los cationes quedan ahí rodeados por los electrones que evitan que el cristal básicamente se rompa o se fractura, a diferencia del sólido cristalino iónico, donde los radios aquí iónicos, particularmente los aniones, ¿sí?, quedan confrontados, ¿sí?, entre sí. No hay electrones de por medio que eviten el proceso de repulsión, ¿sí?, producto de enfrentarse cargas idénticas, ¿sí? Veamos algunos ejemplos, ¿sí?, de cristales, de formación de cristales que nos pueden complicar la vida en el ámbito laboral, ¿sí?, o de la vida, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la formación de cristales, ¿sí?, en la industria, por ejemplo, donde existan calderas y se estén calentando líquidos, ¿sí?, y en ese líquido vayan compuestos disueltos, ¿sí? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el problema de las incrustaciones de sarro o de óxido en las cañerías, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una cañería, ¿sí?, donde se ha ido acumulando básicamente carbonato de calcio, ¿sí?, o carbonato de magnesio, ¿sí?, donde se van formando estas incrustaciones, ¿sí?, que se conocen como depósitos calcáreos, ¿sí?, debido a la cantidad de sedimentos que puede traer dicha agua, ¿sí? Por tanto, se van adhiriendo entre sí, ¿sí?, produciendo inmediatamente incrustaciones calcáreas sólidas, ¿sí?, que hace que una cañería ah, reduzca su diámetro, y eso termina aumentando la presión al interior de la cañería, ¿sí?, con lo cual termina, no sé, desde rompiéndose, estallándose o prácticamente tapándose, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos es átomos de calcio o de magnesio que forman una molécula, ¿sí?, de un compuesto. Esas moléculas tienen una determinada estructura y disposición espacial, ¿sí?, que forman una celda, y esas celdas forman un conjunto de ellas que termina transformando dicho cristal, ¿sí? Veamos un ejemplo para los bioquímicos, ¿sí? Las famosas, digamos, piedras en
en los riñones. ¿Quién ha tenido o ha pasado por alguno de estos eventos? ¿Sí? Es decir, producto de nuestra propia alimentación, a veces cuando consumimos demasiadas, digamos, proteína, ¿sí? Eh, Se forman cristales de urato, ¿sí? Y esos cristales de urato pueden ocurrir varios fenómenos. Entre ellos, ¿sí? Se produce la quimiostasis de neutrófilos, ¿sí? Es decir, los propios cristales, debido a la estructura que estos tienen, los cristales de urato, ¿sí? Pueden allí, por la forma de agujas que tienen, pueden terminar rompiendo, ¿sí? Eh, Células, ¿sí? Y cuando se rompen células, a veces ocurre que se liberan enzimas, ¿sí? Que están en el interior de la célula, lo que hace que se generen, por ejemplo, lesiones, ¿sí? A nivel tisular, ¿sí? Ya sea en los pies o a nivel de las rodillas. Esto es lo que se conoce como la enfermedad de la gota, ¿sí? Es decir, cuando uno consume demasiada proteína, producto de la formación de cristales de urato proveniente de los aminoácidos, ¿sí? Provenientes de y presentes en eh, las proteínas de la carne, ¿sí? Y otro fenómeno que también ocurre en nuestro cuerpo, ¿sí? De formación de cristales, es también producto de la alimentación y el agua que bebemos, es la formación también de cristales a nivel del riñón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en nuestro instituto tenemos al profesor Alexis González, que se especializa y se dedica a estudiar este fenómeno, ¿sí? Donde se producen acá producto de también, nuevamente, el consumo de cierto tipo de alimentos o de aguas ricas en carbonatos de calcio, carbonatos de magnesio, ¿sí? Donde se forman ahí, a nivel del riñón, ¿sí? Estas, digamos, depósitos calcáreos, ¿sí? Eh, de mayor o menor tamaño, que se transforman en lo que se conocen como simplemente cálculos renales, ¿sí? Acá tenemos una fotografía con algunos cristales, ¿sí? De cálculo renal, donde ustedes pueden ver que pueden llegar a los tamaños de 5 milímetros, ¿sí? Y en el caso del varón duele más porque la vuelta que tiene que dar desde para poder salir el cálculo renal desde el riñón hasta salir por la uretra a través de la orina, ¿sí? Es un poquito más larga la vuelta que se tiene que dar en comparación con eh, las chicas, pero también eso en ambos duele muchísimo, sobre todo cuando va transitando y va bajando, por decirlo, el cristal por el canal del uretra, ¿sí? Entonces aquí tenemos deposiciones calcáreas a nivel de riñón y acá tenemos formación de cristales de urato, ¿sí? Producto del consumo en extremo de proteínas, ¿sí? Preguntas, consultas, dudas, No, profe, por lo menos hasta acá. ¿no? No, ¿Alguien ha sufrido algún problema de gota o de cálculo renal? Yo no, pero por lo menos por parte de mi abuela sí, pero no específicamente renal, tuvo hace mucho tiempo a la vesícula. Bueno, eso ya es otra cosa, Es otro, otro problema, ¿sí? mm, Bien, vamos entonces rápidamente a eh, cómo es que se forman los cristales, ¿sí? Un cristal, ¿sí? Forma lo que se conoce como o más bien los átomos o los iones, ¿sí? Dependiendo del tipo de cristal que se esté formando, forman redes tridimensionales, ¿sí? Y esta red tridimensional la forma una unidad que se conoce como celda, que está definida por tres traslaciones fundamentales, ¿sí?
Vamos a marcarlas. 1, 2, 3. Esas serían las 3 traslaciones fundamentales. Y ángulos que las forman. Alfa, beta, gamma. ¿Sí? Básicamente esos son los componentes de una celda, ¿sí? Y estos componentes de esta celda, ¿sí?, nos van a permitir entender que hay una unidad del material que se va a repetir siempre, ¿sí? Esa es la unidad que se repite, en un esquema de repetición que se llama motivo, y entonces la unidad que se repite más el esquema de repetición se conoce como cristal, ¿sí? Entonces tenemos ahí, esos son los componentes de un cristal. La unidad que se repite, o motivo, más el esquema de repetición del motivo, conocido como red, nos origina el cristal, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Bueno, y esto nos va a originar, ¿sí?, a lo que se conocen como las redes de Bravais, ¿sí?, de los sistemas cristalinos, y esto nos da como origen prácticamente a 14 sistemas, ¿sí?, o 14 disposiciones en las cuales los átomos o iones o moléculas se pueden disponer para formar sólidos, ya sea cristalinos, iónicos, covalentes, moleculares o metálicos, ¿sí? Estas son las más conocidas, las más usuales, ¿sí? Entonces tenemos cúbicas, ¿sí?, tetragonales, ortorrómbicas, hexagonales, triagonales, monoclínico, triclínico, ¿sí? Y eso tiene que ver con qué, con lo que dijimos anteriormente, tiene que ver con las traslaciones, ¿sí?, y los ángulos que se forman entre esas traslaciones, ¿sí? Y vamos a tener celdas primitivas, ¿sí?, donde prácticamente todos los átomos están ubicados, o iones están ubicados en los vértices de la red, o vamos a tener el del tipo centrada en las caras, ¿sí? Es decir, van a ver, aparte de estar ocupados los vértices de cada una de las figuras, van a haber también átomos o iones presentes en las caras de la figura, y las centradas en el interior. Es decir, hay átomos dentro de la propia celda en su centro, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y también vamos a tener del tipo centrada en todas las caras, ¿sí? Entonces tenemos centrada solamente en 2 caras, ¿sí?, las caras laterales o arriba y abajo, o en todas las caras de la figura, ¿sí? Entonces vamos ahora a continuación a estudiar, ¿sí?, la celda más simple, que es la cúbica, ¿sí? Y vamos a tener cúbica simple, donde prácticamente los átomos o iones se disponen en cada uno de los vértices del cubo, centrada en el cuerpo, es decir, donde hay un átomo central, o centradas en las caras, donde en las caras de cada celda se ubica va a estar ubicado un átomo o ion respectivamente. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, Súper. profe, está bien. Y entonces aquí es donde empezamos a complicar un poquito más la cosa, que es que podemos determinar el número de átomos por celda de unidad. ¿Y por qué? Porque básicamente el número de átomos por una celda de unidad depende de las posiciones en que estos se van a ubicar dentro de la red cristalina. Así, por ejemplo,
un átomo o ion en el centro de una celda, ¿sí? No va a estar compartido por ninguna otra celda, por tanto va a presentar un valor entero por celda, es decir, contiene un átomo entero. Pero si el átomo o ion está ubicado en una cara, significa que va a estar compartido, ¿sí? Por dos celdas, ¿sí? Y uno me dice, pero ¿y profe, ¿y dónde está la otra celda? Bueno, lo que pasa es que se tienen que imaginar que acá al costadito, ¿sí? Hay otra celda más, ¿sí? Que va a estar aquí al costadito. ¿Sí? Y por tanto, este átomo o ion va a estar compartido entre la celda A y la celda B en la cara, ¿sí? Es decir, esta celda va a estar la mitad del átomo y en esta otra celda va a estar la otra mitad del átomo, ¿sí? Por tanto, el valor que contribuye cada celda unidad va a ser de medio átomo nomás, ¿de acuerdo? Ahora, si el ion o el átomo está ubicado en el punto medio de la arista, ¿sí? Va a significar que va a estar compartido por 4 celdas, ¿sí? Y su contribución va a ser de un cuarto de átomo nomás. Y uno dice, pero ¿y profe, dónde está ahí el cuarto de átomo? Bueno, lo que pasa es que hay que imaginarse que esto sigue para allá, ¿sí? A ver si me sale para acá. Luego tenemos que imaginarnos que esto sigue proyectándose, uy, se sigue proyectando hacia acá, y esto se sigue proyectando hacia acá, y ahí, sí, a ver si nos acompaña el dibujo, ahí, ¿de acuerdo? Bueno, me quedó medio chueco, pero se supone que aquí entonces, como el átomo o ion está ubicado en el punto medio de la arista, ¿sí? Entonces va a estar compartido, ¿sí? Un cuarto de la celda va a estar ahí. Básicamente, esa va a ser la contribución del átomo del ion. Y si está en una esquinita, ¿sí? En el vértice, bueno, entonces va a estar compartido básicamente por 8 celdas, ¿sí? Es decir, la que va a estar arriba, al costado, abajo, ¿sí? En fin. Por tanto, la contribución, ¿sí? De ese ion átomo va a ser de 1/8 de átomo por unidad de celda, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. ¿Sí? Súper, estupendo. Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Podemos entonces demostrar que la estructura de la celda de unidad para el cloruro de sodio es consistente con su fórmula empírica, ¿sí? En este caso, la relación entre cloro y sodio sabemos que es 1:1, ¿sí? Es decir, yo para formar un cristal de cloruro, o sea, más bien una molécula, en este caso el cloruro de sodio, necesito un ion cloro y un ion sodio, ¿sí? Pero eso ¿cómo lo podemos saber a partir de de la celda? ¿Sí? Es decir, ¿cómo podemos saber que a partir de la celda la fórmula del cloruro de sodio es NaCl? ¿Sí? Donde yo voy aquí a tener un ion sodio y un solo ion cloro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la figura, ¿sí? Si nosotros contamos todos los cloros y todos los sodios, ¿sí? Vamos a tener que en la posición central, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Cuántos iones sodio y cuántos iones cloro, ¿sí? Vamos a tener un ion sodio y 0 iones cloro. En el centro de la cara, ¿sí? Vamos a tener
0 iones sodio y 1 de cloro, ¿sí? Pero no es que tengamos 1 de cloro, vamos a tener 1 aquí, 1 acá, 1 acá, 1 por este lado, 1 por el lado de allá y 1 por abajo, ¿sí? Es decir, 3, 6. 6 medias caras, ¿sí? Por tanto, vamos a tener 3, en realidad, iones de cloro presentes en la cara. En el centro de la arista, ¿sí? Vamos a tener aquí, bueno, aquí en el centro de la arista tenemos un sodio, 2 sodio, 3 sodio, 4 sodio, 5 sodio, 6 sodio, 7 sodio, 8, 9. Nos falta el que está ahí atrás, por el otro lado, 11. Y nos falta el que viene por el lado de acá, 12. ¿Sí? Y como aporta simplemente un cuarto, es decir, 12 por un cuarto, en rigor son 3 iones sodio que van a estar ahí presentes en la arista. Y de cloro no hay nada en la arista. En el centro de la arista no hay nada. Perfecto, 0. Vamos al vértice, en la esquina. En la esquina no tenemos ningún sodio, pero tenemos cloro. ¿Cuántos? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y el que está allá al otro lado por debajo, 8, ¿sí? Es decir, vamos a tener 8 octavos, ¿sí? Y al hacer la multiplicación tenemos que es 1. Entonces, si sumamos 1 más 3 son 4, y 3 más 1 son 4, ¿sí? Como por el... ¿qué es lo que nos dice la nomenclatura? Que tenemos que simplificar en el caso de que los números sean iguales, y si dividimos 4 por 4, esto nos da 1, 1, y por tanto, básicamente, la estructura de la celda unitaria es concordante con la nomenclatura del compuesto. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. ¿Sí? Súper. Veamos ustedes, hagan el del cloruro de cesio. A ver si es consistente la fórmula del cloruro de cesio con la celda, ¿sí? Acá teníamos una celda centrada en las caras, acá tenemos una celda centrada en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde partimos? Cloro versus cesio. Siguiendo el ejercicio anterior. Átomo central. Tenemos 0 cloro, un cesio, Sí. ¿no? Está ahí. Perfecto. Después, en los centros de la cara, no hay nada. 0 cloro, 0 cesio, ¿sí o No no? sé si. No hay Sí. nada en las caras. Luego, en el centro de la arista, no hay nada en la cera de la arista, o sea, 0, 0. En el vértice, ¿qué tenemos en el vértice? Tenemos el cloro. 0 Pero hay otro. cesio y cloro. ¿Cuántos cloros tenemos? Son 8, ¿no? 8, ¿cierto? Entonces tenemos como está en el vértice, significa que tenemos un octavo. ¿Por cuánto? Por 8. ¿Y eso nos da cuánto es? 1. 1, ¿sí o no? Entonces sumamos todo para abajo, ¿sí? Sumamos y eso nos da 1. Y sumamos todo para abajo y eso también nos da 1. Con lo cual, efectivamente, la estructura de la celda unitaria para el cloruro de cesio es la relación 1-1, es decir, tenemos un cesio y un cloro. Como el 1 no se dibuja, ¿sí? No se escribe, entonces efectivamente el cloruro de cesio, su fórmula es la que allí aparece.
Muy bien, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, si queremos conocer la estructura del cloruro de cesio, podemos ir a mirar a la página, a esta página, ¿sí? Y ahí tenemos la estructura del cloruro de cesio, ¿sí? Celda unitaria, este es el patrón que se repite, pup, 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 pup. Ahí está, con centrado en la cara, ¿sí? Rodeado por los 8 átomos de cloro en cada vértice. Preguntas, dudas, consultas. Luca, Francisca, Fanny, Gisela, No, profe, por Constanza. lo menos no se me ocurre ninguna hasta ahora. ¿No? ¿Está Igual, todo claro? ¿No hay dudas? ¿Algo que no cuadre? ¿Algo que como que no se entienda? Profe, en el último ejercicio que hicieron, yo no entendí bien por qué quedó 8 en el... ¿Por qué quedó 8? ¿Se pudiese devolver un Aquí. poquito? ¿Por qué quedó 8? Porque tú tienes Claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, pues, ¿no? Y si volvemos acá, un átomo o ion ubicado en el vórtice, ¿sí?, de la celda va a estar compartido por 8 celdas. Por tanto, la contribución de cada una de las celdas es un octavo, ¿sí? Y si tú sumas un octavo más 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 un octavo, formas un átomo, ¿no? Ah, ya, ya. Lo mismo acá también. Y lo mismo acá arriba, ¿sí? Se refiere a cuántas veces fue repartido, ¿sí?, ese átomo por otras celdas. ¿De acuerdo? Ya, profe, ahí sí me quedó más claro. No, al contrario, vayan preguntando, porque yo sé que esto, imaginarse esto, visualizarlo, es complejo, puede ser complejo, ¿sí? Bien, y aquí aparece otro concepto que tiene que ver con el número de coordinación, ¿sí? Y el número de coordinación de una molécula o de un ion es el número de vecinos cercanos que va a tener un cristal, ¿sí? Es decir, si ahí está si este es el átomo central, ¿sí? Voy a cambiar de color de pluma. ¿Sí? Si este es el átomo central que está aquí, entonces hay que contar, ¿sí?, y ese es el número de coordinación, el número de vecinos que va a tener este átomo central de aquí, ¿sí? Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Por tanto, el número de coordinación, ¿sí?, de este cristal o de este compuesto es 12. ¿Por qué? Porque tiene 12 átomos vecinos alrededor de él, ¿sí? ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, acá tenemos distintos números de coordinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos número de coordinación 4. ¿Por qué? Porque ante el átomo central hay 4 átomos que están ahí de vecinos, ¿sí? Acá tendremos un estado de coordinación de 6, ¿sí?, donde tendríamos 6 átomos vecinos alrededor de él. 8, ¿sí?, con 8 átomos o iones alrededor de él. Y acá tendríamos 12, que sería como uno de los mayores, con 12 átomos vecinos, ¿sí?, alrededor de él, ¿sí? Fíjense que en la línea punteada está la celda, ¿sí?, dibujada para que puedan imaginarse ahí las celdas cúbicas o celdas piramidales, ¿sí?, que podemos obtener. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en términos de compartición, aquí esta imagen yo creo que nos ayuda bastante para entender esto de si está compartido entre 2 celdas, entre 4 o entre 8, ¿sí?
Entonces acá tenemos, en el caso de una celda cúbica centrada en el cuerpo, en cada esquina tenemos un octavo solamente de átomo, ¿sí? Mientras que en un cúbico centrado en las caras podemos tener más átomos ahí repartidos, ¿sí? Ya sea en mitades o en octavos, ¿sí? Esto tiene que ver con esto de las mitades, ¿sí? Y de lo que se está compartiendo con celdas, tiene que ver con el volumen ocupado, ¿sí? Que va a ocupar, valga la redundancia, que va a tener el átomo al interior de la celda, ¿sí? A eso se refiere. Y esto es bastante variable porque como particularmente en los sólidos cristalinos iónicos, el radio, ¿sí? De los átomos, y en este caso como son iones, varía, el radio iónico en el caso de los aniones es más grande en comparación con los cationes, que es más pequeñito, entonces se pueden dar distintos tipos de configuraciones al interior de la celda, y entonces nosotros podemos calcular qué volumen de la celda está ocupado por cuántos átomos, básicamente, ¿sí? Entonces aquí tenemos distintos tipos de empaquetamientos cúbicos, centrados en la cara, centrados en los cuerpos, ¿sí? Esta imagen nos ayuda ahí a representarnos cómo entonces estarían distribuidos en función de cada uno de esas celdas, ¿sí? Y entonces nosotros podemos conocer el volumen ocupado, ¿sí? Que va a tener cada celda a partir de ¿qué? Del cálculo del volumen, ¿sí? Es decir, cuál es el volumen que va a ocupar, ¿sí? O que va a estar ocupado por la celda. Y nos quedamos hasta aquí, para así ya en la otra semana dedicarnos a hacer todos los cálculos de cuántos átomos pueden haber dentro de una celda unitaria o una celda centrada en el cuerpo o centrada en sus caras, ¿sí? Y a partir de ahí poder hacer los cálculos de volúmenes producto de la aplicación de geometría en el cálculo de áreas, recurriendo al teorema de Pitágoras para poder determinar los volúmenes de cada celda y cuántos átomos habrían o caberían dentro de esa celda en función de su distribución. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos hasta acá, ¿sí? Y nos encontramos la próxima semana con más sobre este apasionante mundo de la química del estado sólido y la cristalografía. ¿De acuerdo? Anoten sus preguntas para que no se les vayan a olvidar, ¿sí? Repasen este material, revisen el PPT, formúlense preguntas, ¿sí? Se pueden ayudar con mondadientes y con greda para armar las figuras o con plasticina, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a visualizar un poquito mejor qué está pasando ahí al interior de la celda, ¿de acuerdo? Bien, quedamos hasta acá entonces. Buen resto de semana y nos encontramos el próximo martes, misma hora, mismo canal, para continuar con este apasionante mundo de los sólidos cristalinos y sus respectivas distribuciones en patrones, celdas y cristales. Hasta profe, entonces, cuídese, que le buen vaya fin de bien. semana, que estén Chao, bien. profe. Chao, chao. Igual.